Compañeras y compañeros, maestra, tengan todos muy buenas tardes. Voy a hablar de seguridad e higiene, así como de los riesgos que puedan haber dentro de un ente u una organización. Lo importante de esto es pues saber que esta ley pues nace en el año 1970. Es una ley que pone, que firma el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en aquel entonces. Y esta ley lo que hace es dar pauta a cómo es que deben de ser las organizaciones, cómo es que deben de ser las empresas, cómo deben de operar para con sus trabajadores. Eh, una cosa muy importante es que esta ley también da como que las normativas de cómo debe de ser o cómo debe estar constituida dentro pues de una empresa para con sus trabajadores, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el patrón, así como los trabajadores. En el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, dice que es un trabajo digno o decente aquel que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, en la que no existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición sexual, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. También se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, así como un recibimiento, una capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Hablando de los riesgos de trabajo, les voy a citar algunos de los que pueden ser. Riesgos químicos, que puede haber una ruptura o un escurrimiento de alguna sustancia o algún gas y puede pues haber contacto directo tanto con la piel así como lo podemos inhalar y pues esto puede causar problemas en nuestra salud, así como unos riesgos físicos en los cuales pueden ser mecánicos. Muchos de ellos pues son ruidos, son vibraciones y obviamente todo ese tipo de problemas también genera problemas con el trabajador, o sea, le genera problemas de salud. También tenemos problemas térmicos. Pueden ser que haya mucho calor o mucho frío y pues obviamente todo eso también cause otro problema. También puede haber problemas electromagnéticos o pueden haber radiaciones ionizantes o no ionizantes. Puede también existir riesgos biológicos, eso se da mucho en la industria farmacéutica, así como por enfermedades derivadas al trabajo. Esta última parte, pues bueno, un compañero pues la va a exponer, pero pues también existe como riesgo laboral que pueda tener una persona una enfermedad derivada del trabajo y una de ellas es que sea un problema emocional, que desarrolle un problema emocional a causa de los problemas de trabajo, que por la capacidad laboral o la alta capacidad de carga laboral que pueda tener una persona y eso le pueda generar un problema, así como pues también algún problema emocional de que esta persona se vea muy presionado o que tenga un ambiente laboral pues bueno, muy complicado. En el artículo 153C habla del adiestramiento y la capacitación del trabajador, en la que hace entender que el patrón está obligado a darle al trabajador el adiestramiento y capacitación para que éste pueda desarrollar sus funciones y pues pueda desarrollarse conforme a los reglamentos y las normas oficiales en materia de seguridad, salud, medio ambiente de trabajo, y pues obviamente esto les va a ayudar a prevenir riesgos de trabajo. En el artículo 153J, que es que para elevar la productividad de las empresas, incluido las micro y pequeñas empresas, elaborarán programas que tendrán por objeto mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Es muy importante
para todas las empresas, porque pues obviamente en todas las empresas hay un sector obrero, o no puede ser un sector obrero, simplemente un sector laboral. Al ser laborales, obviamente, pues hay empleados y todos los empleados también están obligados a tener a seguir ciertas normas, pero también tener las mejores condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad. Eso pues es un derecho del trabajador y es una obligación del patrón. En el artículo 343D dice que los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios siempre y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que: 1. No cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los rasgos y todos los riesgos a los que estén expuestos, la forma de evitar la exposición a los mismos y realizar labores en condiciones de seguridad. El patrón no les entregue el equipo de protección personal necesario o no los capacite para su correcta utilización. En todos los trabajos deben de tener o deben de haber, en dado caso de que sean trabajos que en donde implica un riesgo, debe de haber todo tipo de equipo de trabajo. Por ejemplo, hablemos un poco de la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, pues hay muchas ocasiones que se trabajan con sustancias que las mismas, al tener reacciones con otras sustancias, puedan convertirse a gases. Estos gases, al ser inhalados, pues pueden provocar problemas de salud, problemas en el sistema respiratorio, lo que implica pues que obviamente el trabajador pueda demandar pues a alguna costa para la empresa o más bien hacia la empresa. En este caso, pues bueno, en esas empresas utilizan muchas veces mascarillas, utilizan algunos respiradores. Por ejemplo, en las empresas de construcción, ¿no? En el que deben de tener cascos obligatorios, en el que deben de tener el calzado adecuado, el pantalón adecuado, cinturón adecuado, deben de tener cierto tipo de camisa, guantes, etcétera. También hay, supongamos que también estamos en una empresa de pintura. En la pintura, pues obviamente les tienen que dar pues todo el tipo de material y hay un material muy importante que se llama una línea de vida, el cual pues va a evitar que, o más bien cuando se pueda caer una persona, pues este no vaya a tener un impacto sobre el suelo y pues esta línea de vida pues es un cordón el cual lo va a detener. Pero bueno, y en su tercer punto es que identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o sus compañeros de trabajo. Esto también se da mucho en minería. Las empresas de minería es donde existen mucho este tipo de riesgos. ¿Por qué? Porque se está trabajando con alturas, se está trabajando con explosivos, se está trabajando dentro de la superficie. Entonces puede haber un derrumbe, puede haber una explosión, puede haber que material, en este caso piedras, grava, lo que sea, puede caer sobre una persona y provocar un problema de salud. Por eso es muy importante tener en cuenta en todas las empresas, en todas las organizaciones, tener en cuenta siempre los riesgos de seguridad y la seguridad e higiene. Todos los riesgos que pueda tener una empresa hay que tomarlos en cuenta. Bien, también cuando los trabajadores tengan conocimiento de situaciones de riesgo inminente, deberían retirarse del lugar o de trabajo expuesto a ese riesgo, haciendo del conocimiento a la circunstancia del patrón y a cualquiera de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene o de la Inspección de Trabajo. Estas medidas correctivas o preventivas en materia de seguridad e higiene con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores. Estamos hablando de estos tres puntos, ¿no? Salvaguardar la vida, la integridad física y la salud. Sabemos que estos son leyes, más bien son parte de o algo fundamental en el desarrollo humano, pues obviamente generan se los podría yo decir que es un bien jurídicamente tutelado. Primero es la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores. Es porque esta ley, la Ley Federal del Trabajo, pues prevé
ese tipo de, más bien prevé esas circunstancias que puedan pues afectar a una persona. Vamos a hablar en esencia de lo que menciona la Ley Federal del Trabajo en su artículo noveno, que son los riesgos de trabajo. Les voy a leer el artículo 473. Dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con ejercicio o con el motivo del trabajo. Todos los riesgos dentro de una empresa o más bien dentro de un trabajo pues son expuestos, no nada más precisamente tendría que ser dentro del inmueble, no nada más tiene que ser dentro de las instalaciones, también es muy común que se dé en carreteras, que se dé antes y después de acudir a su centro de trabajo. Y vamos a leer el artículo 474 y 475 bis, en el que el primero habla que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Si es dentro de horarios laborales y pues ocurre este problema, pues bueno, además de que el centro de trabajo o la entidad pues va a tener que responder, pues bueno, también está motivada dentro de esta ley para que pueda hacerse uso y razón y cargo de la misma. En el artículo 475 bis dice que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Bueno, una compañera va a hablar de una norma me parece que es la NOM 35, en donde pues en parte habla de esto. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como todas aquellas que indican a los patrones para la prevención y riesgos del trabajo. Obviamente, también debe de haber, más bien las empresas están instadas en esta ley a que tengan ese tipo de regulaciones, a que tengan normatividad, a que en base a las normas también, muchas de ellas internacionales, se acaten a las mismas para que puedan tener un buen desarrollo en su sistema de seguridad, en su sistema interno de riesgos de higiene. En el artículo 509 de esta ley, habla que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y el patrón, para investigar las causas y los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevención y vigilar que se cumplan. Los inspectores de trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. 1. Vigilar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y la salud de los trabajadores. Hacer constar en actas especiales las violaciones que se descubran y colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre la prevención de riesgos, higiene y salubridad. En el artículo 512 del reglamento, habla de los reglamentos de esta ley que debe de haber dentro de las instituciones. Deben expedirse por autoridades laborales. En base a ello se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que esté en condiciones y aseguren la vida y la salud de los mismos trabajadores. Todas las empresas deben de tener esa como pauta, tienen que tener normativas, pues para que tengan pues seguridad dentro de la misma organización, para que no pueda haber problemas de salud, problemas que atenten también con la vida de los trabajadores. Es muy importante conocer este tipo de artículos, o más bien conocer este tipo de tema
en el caso de las organizaciones porque conlleva a que debe de haber siempre una normatividad, algo que le dé seguridad, que provoque un bienestar dentro de las organizaciones. Y no nada más llamamos del proceso organizacional y todo eso. Eso simplemente o dentro de termina siendo algo laboral, pero debe haber siempre normativas que den pauta como premisa básica a la seguridad del trabajador, a cuidar su vida, su salud y su integridad. Pues bueno, compañeras y compañeros, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado el video y espero pues haberme dado a entender y explicar de una manera pues correcta o pues más concisa. Saludos a todos, hasta pronto.